Pues chicas, estamos en el capítulo 2. Yo creo que hoy, la semana que viene, vamos a estar en el capítulo 2. Hay tanto en ese capítulo viendo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y vamos a orar con Michelle. Buenas noches a todas. Bendito Padre Celestial, pues te agradecemos por el momento que tú nos tienes aquí reunidas para estudiar de tu palabra, para conocer más de ti, Señor. Primeramente te pido que tú perdones todo pecado, toda iniquidad que haya en nuestra vida y que te ofenda. También te rogamos y te pedimos por nuestras hermanas que están enfermas, por Ale Parra, que tú también la fortalezcas en su salud. Por Maru, Señor, también fortalécela en medio de esta enfermedad que ella tiene. Sabemos que para ella no es fácil, pero sabemos que todo lo puede contigo, Señor, y que tú la vas a fortalecer. También te pedimos por Liz, que también tú la fortalezcas en su salud. Ayúdala también, Señor, a que ella también en esa enfermedad se apegue más a ti. También te pedimos por Cintia, que también tú la ayudes en su salud, en medio de ese tratamiento, que le des entendimiento por lo cual está padeciendo, pero sobre todo que la llegues a tus pies, Señor, que venga con su corazón arrepentido hacia ti, Señor, y que te reconozca en medio de este problema que tiene de salud. Y pues te agradecemos porque tú nos tienes aquí reunidas. Bendice a cada una de mis hermanas en Cristo, fortalécelas. También ayúdalas también en su diario vivir para que ellas puedan seguir tu palabra y tu camino. También te agradecemos por la vida de nuestra hermana Elenita, fortalécela, ayúdala, síguela animando para que nos compartas. Gracias por su vida, por su amor, Señor, que tiene para con nosotros y que tú has dado para compartir. También guíala este día para que nos pueda compartir y sobre todo como lo estamos estudiando, que tu espíritu también redarguya y more en nuestro entendimiento y en nuestra capacidad para entender todo lo que tú nos quieres enseñar y que a veces somos pues ignorantes, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a comprender. También, Señor, te pido por este grupo que siga presente en este estudio y que siga caminando de una manera digna y sabia para ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres, por lo bueno y grande que tú eres y por todo lo que tú harás en cada una de nuestras vidas. Ya sea bueno o malo, sabemos que tú siempre serás y estarás con nosotros. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues voy a hacer un pequeño repaso. Pueden seguirme con su libro si gustan. Nada más para recordarnos, no nada más los 60 y más, pero todas, porque de una semana a otra a veces no recordamos en el contexto lo que hemos visto. Viendo al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, empezamos con esa presentación de Orson Welles, que la gente se conectó por radio y cuando ya había empezado y no oyeron el contexto y se asustaron pensando que él estaba dando noticias. Y sí, así en la página 28 vimos cómo la desinformación o la pérdida de información puede llevar al pánico generalizado. Y lo mismo sucede, ¿no? Todo manejo erróneo de la palabra de Dios hace mucho más daño, sencillamente porque la palabra tiene que ver con cuestiones más profundas, aquellas cosas que de verdad importan en la vida cristiana. Por eso estamos estudiando con lujo de detalle cómo es el Espíritu Santo, cómo actuaba en el Antiguo Testamento. Ujú. Y vimos que el Espíritu Santo es uno, ¿no? En la página 29 dice que necesitamos corregir nuestros pensamientos previos en algunas áreas, ¿no? Que a veces estamos equivocadas por no tener toda la información, ¿no? Por no haber estado en una buena iglesia, como algunos han mencionado que han venido de otros trasfondos y tienes una idea, pero sin base, y por eso estudiamos para saber lo que la Biblia dice. Y vimos varios versículos mostrando que hay un solo espíritu y Él es Dios. Vimos versículos que Pablo escribió que Él las hace uno y el mismo espíritu en la página 29. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados, que hay un cuerpo, un espíritu, ¿no? Vez tras vez nos recuerda, hay un solo espíritu
Entonces, no hay un Espíritu Santo diferente del Antiguo Testamento y diferente en el Nuevo Testamento. Abajo habíamos subrayado y así estoy repasando lo que subrayamos, que hay un solo espíritu. El mismo espíritu eterno estuvo obrando durante los periodos del Antiguo y Nuevo Testamento. El mismo. Si no lo han subrayado, otra vez subráyalo. Y el Espíritu Santo ha sido y es siempre es y siempre será el agente de salvación, ¿no? Que lleva a las personas al Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y brevemente vimos el encuentro de Nicodemo, ¿no? Con Jesús. Y él siendo un maestro de la ley judía, no tenía ni idea lo que era nacer de nuevo, ¿no? Él pensó que tenía que volver a entrar en el vientre de su mamá, ¿no? Um, y el Señor lo pone como camote, como ustedes me han enseñado a decir, y le dice que tú eres el maestro y no sabes eso, ¿no? Y en la página 30 vemos abajo del párrafo de Juan 3 que con Jesús reprendiendo a Nicodemo, un líder religioso judío, por no conocer mejor el Antiguo Testamento. Y sigue pasando eso hoy en día con mi gente y con mucha gente. Van a un lugar religioso, pero nunca estudian por sí mismos en el contexto lo que significa, ¿no? Y aquí Jesús estaba hablando del nuevo nacimiento y el papel del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Um, y la última parte del párrafo dice que la instrucción sobre la salvación de nuestro Señor se basaba en verdades del Antiguo Testamento, ¿no? No era nada más del Nuevo. Así hay sin duda mucha continuidad en la obra del Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también el último párrafo nos dice que hay distinciones en la página 31 empieza a nombrar esas distinciones y todo eso es un repaso para recordarnos. Pero si tienen una duda, pueden levantar la mano, ¿no? Um, que ahora en el Nuevo Testamento hay un bautizo en el Espíritu, ¿no? Entonces, las distinciones vemos no en la esencia de quién es el Espíritu Santo, sino en su papel, qué hacía diferente en el Nuevo Testamento, ¿no? No su carácter esencial. En el nuevo pacto ya vive en nosotros y eso es mucho más íntimo, ¿no? Es más personal, pero sigue siendo similar en carácter y como lo vemos funcionar en el Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí concluye esta parte diciendo, no tenemos que ser ignorantes. Se puede saber y entender acerca del Espíritu Santo. Por eso el pastor MacArthur escribió este libro. Vimos que el Espíritu Santo estuvo en la creación, como repaso, ya unas páginas y empezamos a leer lo que nos toca. Él estuvo, una de las primeras papeles importantes del Espíritu Santo es, recuerden, él estuvo en la creación, ¿no? Porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿no? Sobre la faz de las aguas. Él estaba supervisando la creación, ¿no? Y hay una palabra ahí. ¿Alguien puede ver la palabra que habla de lo que era su papel? ¿Qué es la palabra que usa aquí MacArthur abajo? ¿Revolotear? ¿Ah? ¿Revolotear? Rema, ¿no? O sea, estaba viendo como una mamá pájaro sobre su nido, como ustedes sobre sus hijos, ¿no? Revolteaba. ¿No? Así podemos ver el Espíritu de Dios tener todas las cosas bajo control en la creación. Y también en la página 32 vimos que el profeta Isaías hablaba del poder y la autosuficiencia del Espíritu Santo en la creación. Job afirma también el papel del Espíritu Santo en la creación. Así es que ese es el primer papel del Espíritu Santo, que Él estuvo en la creación. ¿No? La segunda cosa que ya vimos es que el Espíritu Santo nos
habilita, ¿no? Somos habilitados por el Espíritu Santo. Y así dice, la segunda gran actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la habilitación. Y haciendo una flecha abajo dice la capacitada y equipada para la realización de una tarea especial divinamente diseñada. Ujú. Y por eso dice tantas veces en el Antiguo Testamento, lo tenemos subrayado abajo de la página 32, que el Espíritu del Señor vino sobre, no moraba dentro, vino sobre para habilitar a la persona a poder hacer algo grande para Dios. Pero vamos a ver y comprobar más adelante, eso no habla de la salvación. Al Espíritu Santo venir sobre ellos no los salvaba, era para habilitarlos, para usarlos para la obra. Y entendiendo eso, nos va a ayudar mucho a saber que no puedes perder tu salvación, porque en el Antiguo Testamento venía sobre ellos y a veces oraban y decían, no quites de ti tu Santo Espíritu, porque querían seguir siendo utilizados por Dios, pero no era por la salvación es eterna. Um, entonces, el Antiguo Testamento en la página 33 presenta 4 categorías principales de personas que experimentaron esa habilitación y empezamos a ver algunas. Vamos a concluirlos hoy. Los primeros eran los jueces, ¿no? Um, Fueron habilitados por el Espíritu de una manera especial porque estaban pasando una transición, ¿no? En la historia de Israel y que el país sufrió diversas etapas de declive espiritual durante las cuales los vecinos de la nación los oprimieron. Y el Espíritu Santo vino sobre hombres dotados sobrenaturalmente que fueron levantados para librar a Israel. Entonces vemos, los jueces fue el primer grupo que Dios vino sobre ellos y les dieron poder para poder liberar a los judíos de la opresión de los enemigos. Y vimos varios la semana pasada, Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón. Y me gustó mucho una frase en el párrafo citada del autor George Simetion, cuando dice, encendió en ellos el valor intrépido. Encendió en ellos un valor intrépido. Ni ellos sabían lo que venía sobre ellos. ¿Cómo podrían tener tanto valor para poder hacer lo que Dios les dio para hacer, no? Y ellos fueron utilizados para quebrar el yugo del opresor y eso fue para la gloria de Dios. Nunca fue para traer atención a ellos. Nunca fue para que ellos dijeran, mira cómo Dios me usó. Nunca. Siempre fue para la gloria de Dios. Y podemos aprender mucho de eso, que lo que Dios nos capacita para hacer nunca debe de ser para nuestra gloria. Todo tenemos que decir gracias a Dios. Si no fuera porque Él me dio el poder de hacerlo, yo no podría hacerlo, ¿no? Las esposas, amar a tu esposo. Si no es porque Dios te da el poder de hacerlo bíblicamente, correctamente, no puedes jactarte y decir, mira mi matrimonio, qué bonito que es. Mira, yo hago todo bien. No. ¿Quién te da el poder de hacer lo que haces bien? Tiene que ser Dios. Y tú, pues lo haces mal y sabemos que eres tú. Y luchas con eso porque así es en el matrimonio, que es aflicción a la carne. Por eso no me caso. Bueno, eso es parte, es otra cosa extra. Pero es que hay que reconocer si tienes buen matrimonio es porque Dios te está dando el poder de hacerlo. Pero no es la misma de que Dios dotó a esos hombres para hacer algo extraordinario, ¿no? No eran hombres que se forjaron a sí mismos, ni héroes normales y corrientes, ¿no? Fueron dotados por el Espíritu de Dios para hacer algo especial en la página 34. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Un héroe tras otro dotado de extraordinaria valentía, patriotismo y celo
fue levantado por el Espíritu de Dios para librar a Israel. Y es lindo leer acerca de ellos, pero me llama la atención la segunda manera en que Dios capacitó en una forma especial por el Espíritu Santo, fueron con los artesanos, ¿no? Uno dice, ay, pues yo tengo la habilidad de hacer cosas. Pues ¿quién te da la habilidad? Pero en especial en el Antiguo Testamento, Dios dotó a personas. Y aquí habla de Bezaleel, que fue el principal artesano en la construcción del tabernáculo. Y habla de todo lo que él había hecho. Y en eso lo dejamos la semana pasada. Así es que ahorita lo vamos a leer. Muy interesante cómo dotó Dios con el Espíritu Santo para hacer cosas manualidades, de cosas artesanos, ¿no? Increíble. Así que vamos a ver primero, Raquel, estás arriba en mi cuadro. ¿Podrías empezar a leer en la página 34 los artesanos? Dice, los artesanos especiales también estuvieron dotados por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El ejemplo más conocido en Bezalel, Bezaleel. Bezalel, perdón, quien fue el principal artesano en la construcción del tabernáculo. Éxodo 31, del 1 al 11, nos Ajá. presenta a Bezalel y su compañero Aholiab de esta manera. Pero antes de leerlo, quiero que leamos la pregunta número 6. Estamos en la página 166 y voy a pedir a Michelle, ¿podrías leer la pregunta número 6? Pregunta 6. ¿Cuál fue el primer gran proyecto de artesanía realizado por aquellos que estaban guiados y habilitados por el Espíritu Santo? Ajá. Y ahora ya empezamos a leerlo, pero vamos a leerlo más. Pa- Dice que fue el principal artesano en la construcción del tabernáculo. Y aquí puedes empezar a poner el número 6, porque vamos a leer todo lo que hizo de ahí adelante. Y en la página 166, en la pregunta 6, pueden poner la página 34 y 35 que estamos leyendo para que cuando compartes este libro con alguien más, ya tienes todo ya contestado. Mayra, estás cansada, ¿verdad? Oh, pero mira, aún cansada, y aquí estás con pluma en la mano poniendo atención. ¿Y Jos? Se subió a bañar, Elenita. Se está bañando. Te bañe después. Es que se enferma, ya ves que se ha enfermado, entonces hay que cuidarla ahorita, pero ahorita viene rapidísimo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a leer el parte del párrafo. Um, Ofe, ¿podrías empezar a leer el párrafo de Éxodo 31? Sí, Elenita, claro que sí. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Está ahí, hasta ahí. Y hay que subrayar eso, empezando con lo que Dios dijo. Yo lo he llenado del Espíritu de Dios. Habló Jehová a Moisés y le está diciendo, yo le he dado esa capacidad de hacer todo eso. Muy claro, ¿verdad? No fue él, no fue porque él fue muy talentoso. Dios le dio esa habilidad, sabiduría y inteligencia, ciencia en todo arte para inventar diseños. Él no pudo decir, ay, mira qué inteligente que soy, se me ocurre eso. No, Dios le dio la idea. Qué impresión, ¿no? Para trabajar en oro y en plata
uno no piensa que eso viene de Dios, ¿verdad? Piensas, ay, es un talento que alguien tiene. No, aún para hacer tus congelados. ¿Quién te dio esa idea? ¿Quién te ayuda a hacerlo? ¿No? Hay que decir, mira, pues lo estoy haciendo, pero Dios me iluminó para hacer eso, para ayudar a mi familia, ¿no? Todo lo que podemos hacer, tiene que ser Dios que nos guía y nos da la capacidad de hacerlo. Pero aquí en el Antiguo Testamento fue en una manera sobrenatural, ¿no? Vamos a seguir leyendo un poquito más con Gaby Cárdenas. ¿Puedes leer? Sé que estás en el trabajo, pero tú eres increíble y a lo mejor Es tú que puedes. no traigo el libro. Ok, no, yo pensé, y se llevó su libro porque sabía que se iba a tardar. No, ¿ya ves? Ok, Sheila, y aquí, No sé. y aquí, en la mitad del párrafo. Y ya me perdí. Tu mamá, que ya me perdí. Dice, ya. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. ¿Sí está bien ahí? Ah, sí está bien. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que estará sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Y cuando leo todo eso, lo que le dio por hacer, mire cómo dice antes de hablar de todo su trabajo, en la página 34, cuando dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Dios le dio esa sabiduría de ánimo para poder hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y a veces yo pienso, ay, estoy tan cansada, pero después pienso en la clase y pienso en sus caras y yo veo, Dios me da ánimo. Y la gente dice, ay, tienes mucha energía. Y yo digo, si supieran. No, pero Dios nos anima. Él es el que hace todo, no somos nosotros. Y nunca podemos recibir el crédito de que, ay, qué bien que haces. No, Dios lo hace. Él me ayuda para, mira, todo lo que tenía que hacer, cada detalle del tabernáculo. Ujú. Vamos a continuar leyendo ahora con Margarita. Ya sabes que estás en el otro párrafo. Este pasaje describe la gran variedad de tareas de artesanía que Bezaleel tenía a su cargo. Véase también Éxodo 35:30, Todos 36:2. necesitas a lo que apenas leímos, no lo vamos a volver a leer. Ajá, Todo el trabajo, me canso sí. de lo que tenía que hacer, la verdad, ¿no? Todos los objetos que él y sus compañeros trabajaron estaban relacionados con la adoración a Dios y lograron hacerlos con la ayuda especial del Espíritu Santo, que les permitió hacer la tarea tal como Dios la encargó. Y antes de que, ¿Sigo? antes de que hables, Lupita, quiero que subrayen ahí, ¿no? La gran variedad de tareas de artesanía que Bezaliel tenía a su cargo y eran para la adoración a Dios. Subráyalo. Todo lo que hacemos tiene que ser para su adoración, para su agrado, ¿no? Y lograron hacerlo, subráyalo, con la ayuda especial del Espíritu Santo, que les permitió hacer la tarea tal como Dios le encargó. Nunca dijeron, mira lo que yo he hecho. Nunca. Sí, Lupita. Ay, gracias. Estaba escuchando un video
de la construcción del tabernáculo y decía que ellos estaban en el desierto, que realmente había unas temperaturas tremendas, pues muchos de ellos no sabían más que hacer tabiques o donde estaban antes, y seguramente tampoco tenían muchos instrumentos para hacer, por ejemplo, fundir oro, las piedras preciosas, construir las bases, o sea, todo eso tuvieron que hacer, o sea, fue una obra realmente extraordinaria, porque además de la construcción fue todos los aditamentos pues internos. Entonces, cada detalle, el hilar, el fundir el oro, el perforar las piedras, todo eso fue algo, y tenía que ser además perfecto, como fundir a veces algunos objetos de una sola pieza. Entonces, fueron cosas realmente extraordinarias, el clima de 40 grados o más en el desierto, con poca herramienta, que por lo menos las que conocemos hoy no las tenían, ¿no? Entonces, fue algo realmente impresionante, ¿no? Que tal vez no nos podríamos ni siquiera imaginar. Todo por el poder de Dios. Dios los habilitó en esa manera, ¿no? Ujú. Gracias. Así es que vemos que Dios de alguna forma habilitó a los jueces para hacer lo que ellos tenían que hacer para liberar al pueblo de la opresión. Dios habilitó a los artesanos para hacer ese trabajo arduo con tanta precisión. También los líderes, cada uno tenía que recibir ser habilitados por Dios. Si no, no lo iban a poder hacer en su carne. Imposible. Y es lo mismo nosotras. Tú puedes hacer las cosas bien si no es porque Dios vive en ti. Tú puedes amar al prójimo. Tú puedes perdonar. No, es que tiene que ser Dios en nosotros. Ahora vamos a leer de los líderes nacionales. Y estamos ahora con Leti. Buenas noches, Helen. Líderes nacionales. Dios tuvo a bien enviar su espíritu sobre algunos hombres del Antiguo Testamento para capacitarlos para el liderazgo nacional. David fue uno de esos líderes. Dios lo eligió para ser rey de Israel después del fracaso de Saúl. El Señor obró por medio de Samuel, quien también había sido habilitado por el Espíritu de Dios como el último de los jueces de Israel. ¿Digo? No, es para que cada uno lea un poco. Ahí subrayé líderes, el liderazgo nacional. David fue uno, Samuel fue otro, que fueron habilitados por el Espíritu de Dios, ¿no? Como los demás habían sido también. Ujú. No sé si tienen alguna duda o algo de eso, pero muy importante todo eso, ¿no? Así es que vamos a leer algo de eso, de la Biblia, y ahora vamos a leer con Ale Paez, que está en su celular y está con el dedo tratando de quitar el micrófono. Ay, Ale. Ya, Sí. ya. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Hasta ahí. Y vamos a seguir leyendo con Yoli. Es que son 38, hay que repartir tantito. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel lo que le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio.
Gracias, hasta ahí nada más. Y así es que estamos viendo cómo Dios llamó al liderazgo nacional a los diferentes hombres, ¿no? Y hasta les instruyó cómo tenían que hacerlo, porque iban con duda. ¿Cómo? ¿Me van a matar? Somos enemigos. Y él decía, no, lleva tu sacrificio, ¿no? Vas a ofrecer holocausto y así te van a recibir. Y vamos a ver qué pasa ahí con Liliana. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo Ahí ya vamos a hacer énfasis en esa gran frase que conocemos, ¿no? No mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Quieres ser utilizada por Dios? Guarda tu corazón para Cristo. Yo nunca voy a olvidar cuando había servido unos años en México y regresé a Grace y una chica que vivió en la casa donde yo viví con varias chicas, la conocí por primera vez y me impactó la mira que me hizo. Me miró de arriba para abajo como, ¿tú eres? Esperaba a una persona alta, güera, no sé qué esperaba y era yo, ¿no? Así es que no mires al de afuera. Dios es el que ve nuestro corazón. Él ve nuestro deseo de vivir para Él. Mamá que luchas en tu casa, Él ve el corazón con lo cual luchas para sacar adelante tu familia. Y así, para elegir el rey, Dios estaba viendo no lo externo, sino lo que había en el corazón. Es muy importante recordar eso. Y vamos a continuar leyendo con Gaby. Gracias. Ay, Gaby y Lluvia, mamá e hija. Se quedó en, entonces llamó Isaí. Sí, hizo luego pasar a Isaí. Ajá. Ok. Y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Seguramente pensó, tiene que ser uno de esos grandes, ¿no? Fuertes. Y ni incluyeron al más pequeño, David, porque pues para ellos él era insignificante, pero para Dios no era así. Y tú puedes también sentir menosprecio, así Lluvia, Joana, la bañada que todavía no llega, no, tú puedes sentir insignificante porque eres chiquita, jovencita, pero mira, hay tantos ejemplos en la Biblia de jovencitas que Dios usó para su gloria, ¿no? La sierva de Naamán que lo confrontó y lo ayudó a tomar una buena decisión. Así es que no menosprecies tu juventud, como dice la Biblia. Vive para Cristo a la edad que tú tengas y deja que Dios te guíe para que sigues glorificando a Dios cuando crezcas. Es muy, muy importante eso. Ujú. Así es que no eran ninguno de los que humanamente hablando pensaban que iba a ser. ¿Puedes seguir leyendo, Lluvia?
Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se Siempre levantó Dios lo había elegido al más pequeño, ¿no? Y dice que de ese día adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ojo, no en él, sobre él lo habilitó para ser líder, porque pues apacentaba a las ovejitas, ¿no? No tenía grandes habilidades de liderazgo, era un joven, pero cuando Dios te da la capacidad, nadie te puede parar. Ujú. ¿Y quieres terminar la frase ahí? ¿Se levantó? Perdón. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ajá. Ramá. Y vemos ese gran ejemplo y vamos a continuar leyendo con Dianita Quintos. A partir de entonces, David ocupó una posición especial dentro del plan de Dios para Israel, pero eso no quiere decir que fue siempre sumiso a la voluntad de Dios o perfectamente obediente a la guía del Espíritu Santo. El pecado de David contra Betsabé y su esposo Urías, segunda de Samuel 11, muestra que él estaba lejos de ser modelo de su pueblo, de que su pueblo pudiera seguir continuamente. David se dio cuenta de esto cuando oró de la siguiente manera, que es parte de su oración de contrición en el Salmo 51, después del episodio de Betsabé. Ajá. Esthercita, ¿podrías leerlo? Sí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51 del 10 al 12. Una oración que tú y yo podríamos hacer todos los días, ¿verdad? Sí. Nada más que no diríamos como él, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque no se puede quitar, es permanente. Y vamos a ver algunos versículos de un momento, no, a ver si llegamos a eso. Veo el reloj y se va tan rápido y digo, no, no, no. Bueno, yo puse un círculo alrededor de esa preciosa oración. Cuando pecamos, no perdemos la salvación, pero ¿qué perdemos? Lo que leíste ahí, Esther, El gozo. gozo. Y no es cierto, cuando pecamos, perdemos el gozo de nuestra salvación. Y no queremos perder el gozo. Es lindo estar en Cristo. Es lindo obedecerle. Da gozo. No puedes dejar de sonreír porque estás viviendo para Cristo. Pero cuando pecas, es muy difícil. No quieres ni conectarte a la clase. No quieres ir a la iglesia, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Entonces, vimos la respuesta de la pregunta 6, era el tabernáculo. Esa fue la primera gran obra que Dios permitió que hicieran los artesanos. Y la pregunta número 7, estamos con, allá llegó Joss. Joss, ¿puedes leer la pregunta número 7 en la página 166? Ya recién bañada. La retirada de la habilitación del Espíritu priva a los creyentes de la seguridad eterna, porque sí o porque no. Ok. ¿Se puede perder la salvación si el Espíritu Santo es quitado de ti, como en el Antiguo Testamento? Ajá. Entonces vamos a dejar que tu mamá conteste, viendo el siguiente párrafo. En este salmo, David incluso suplicó a Dios que no le quitara el Espíritu Santo. La petición de David trae a colación una pregunta intrigante relativa al papel del Espíritu en el Antiguo Testamento, una cuestión que ha confundido a muchos cristianos y los lleva a conclusiones erróneas.
Debido a casos bien conocidos como el rey Saúl, 1 Samuel 16:14 y Sansón, Jueces 16:20, en los que el Espíritu del Señor se apartó de ellos, los creyentes han hecho dos preguntas. ¿Es esta la manera normal en que el Espíritu Santo lidiaba con todas las personas del Antiguo Testamento? Y que le quiten el Espíritu significa que la persona podía perder su salvación. Buenas preguntas, ¿no? Esa es la pregunta que hace la número 7. La retirada de la habilitación del Espíritu priva a los creyentes de la seguridad eterna. Y entonces vamos a poner un número 7 ahí porque empieza a hacernos preguntar. Y vamos a subrayar ahí cuando David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ujú. Y también quisiera ver en 1 de Samuel 16:14 lo que pasó con Saúl. Y vamos a ir con Mayer. Vamos a ir a 1 de Samuel 16:14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿No? Y eso pasaba continuamente a lo largo de su vida, ¿no? Y también con Sansón en Jueces 16:20. Jueces 16:20. Joana. Recuerden, ¿dónde estaba el poder de su fuerza? ¿Te acuerdas, Joana? En su Ajá, cabello. en su cabello. Ya viste, hasta lo actuó, ¿no? Su esposita quería ganar favor y dinero, entonces quería saber dónde estaba esa fuerza. ¿Y qué dice en Jueces 16:20? Y le dijo Sansón, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Le quitó su cabello, le quitó la fuerza, se apartó de ellos. Entonces, la pregunta dice ahí que le quiten el espíritu significa que la persona podía perder su salvación. Muy importante y vamos a seguir leyendo con Janet para contestar esa pregunta. ¿Tú has preguntado alguna vez, ¿puedo perder mi salvación? Yo creo que todos Sí. sin tener enseñanza vas aprendiendo y dudas. Y en algunas iglesias te enseñan abiertamente, puedes perder la salvación. Ujú. ¿Qué dice Dios? Dice, la respuesta a esta doble pregunta es un rotundo no. Los escritores del Antiguo Testamento nunca tuvieron la intención de presentar a Sansón y a Saúl como ejemplos típicos de creyentes. Primero, la, la concesión y retirada del espíritu estaba relacionada con los tipos especiales de habilitación que hemos considerado en esta sección. Raya eso, En el chicos. Es muy importante entender eso, ¿no? Era por el trabajo que tenían que hacer. Por eso les fue dado el Espíritu Santo. Ujú. Primero, la concesión y retirada del Espíritu estaba relacionado con los tipos especiales de habilitación que hemos considerado en esta sección, ¿no? Y luego, Luego, en el caso de David, no tenía nada que ver con su relación personal con Dios, raya sino eso. Estoy interrumpiendo un montón, pero son frases importantes, ¿no? A veces dudamos.
¿no? Y pensó, ¿cómo? Si él era un siervo de Dios y le quitaron el espíritu, perdió su salvación. Entonces, no tenía nada que ver con su relación personal con Dios. Era salvo, pero pecó con Betsabé. Y tú eres salva y tú también has pecado. ¿Y Dios te quita el espíritu? No. En el Antiguo Testamento fueron habilitados para un trabajo especial. En el Nuevo Testamento, el Espíritu vive en nosotros para siempre y no nos deja nunca. Ujú. Sigue leyendo, perdón, Janet. Qué bueno que fuiste tú para... Gracias. Sino con el deseo de mantener la unción espiritual única que hacía de él un rey eficaz en nombre de Dios. Segundo, el Vamos a concepto dejar que Stephanie sigue leyendo. Segundo. Segundo, el concepto de perder la salvación es incompatible con las enseñanzas básicas del Nuevo Testamento sobre la seguridad de la salvación. Juan 6:37. Leer. Juan 6. ¿Podrías leer Juan 6, 37 a 40? Y Jessica, ¿tú podrías leer Juan 10, 27 al 30? Y luego, Dirce, Romanos 8, 9, 16 y 17. Y tu hermana llegó, yay. Efesios 1, 13 y 14. Otra vez, recuérdame tu nombre. Yolanda. Yolanda. Ahora tenemos que agregar, es el grupo más grande. Voy a poner Dirce y Yolanda. Ya. Ok, vamos a regresar aquí al primero. Steffi, Juan 6, 37 al 40. Mira qué claro es en cuanto a la salvación. Lo leo, ¿verdad? Sí, por favor. Ajá. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Hasta el 40. No le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para ser... Vamos, algo pasó. Um, ¿Verdad? sí, pero habla así el micrófono, porque cuando estás volteada no se oye. Porque he Ajá, ajá, perdón. No, no. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque es descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve el Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraba, hasta ahí. Perder tu salvación, según Juan. Dice Dios, no fuera. Entonces, si realmente Cristo es el Salvador de tu vida, nadie te lo puede quitar, ni tú misma, si eres realmente salva. Sí, sí. Y Juan 10 lo dice de otra manera súper claro. Juan 10, 27 al 30. Son versículos para guardar en nuestro corazón. Jessica, Juan 10, 27 al 30. Juan 10, ay, había buscado Romanos, perdón. Pero te di Juan, ¿no? Perdón. Ok, ay, perdón. Juan 10. 27 al 30. 27 al 30. Ok. Es una NTV la que voy a leer. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos.
Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Ajá. Entonces, ¿puedes perder tu salvación? Obvio. Y también Romanos 8:9. Yo. Pero ¿qué término no tenemos? NTV. Ah, también tengo NTV. Ok, Romanos 8:9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Sí, si no tenemos el Espíritu, no somos de Cristo. Así se dio cuenta mi hermana que no era salva. Había vivido 5 años yendo a una iglesia pensando que era cristiana y se dio cuenta que no tenía el poder en su vida porque el Espíritu Santo no vivía en su vida, aunque se bautizó conmigo y entregó su vida a Cristo y se bautizó de nuevo. Mejor 2 veces y estar segura que una vez y no estar segura, ¿verdad? ¿Cómo puedes saber que el Espíritu vive en ti? Te da poder. Y vamos a leer 17. ¿Yo? Sí. También lo di. Ah, sí. Así que somos, pues, sí, perdón, me equivoqué. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Ajá. Todos quieren ir al cielo, pero no quieren sufrir para llegar al cielo. Sí, se puede perder. El Espíritu da testimonio. Y Efesios 1, Yolanda, Efesios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es una garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprobado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le dijéramos gloria y alabanza. Sí. Somos sellados con el Espíritu. Nadie lo puede quitar ese sello. Soy de Cristo. Venga lo que venga en mi vida. Son versículos muy importantes para asegurarnos de nuestra salvación y no confundir cómo el Espíritu Santo actuaba en el Antiguo Testamento cuando vino sobre la gente. Recuerden, no tenía nada que ver con su salvación. Era para habilitarlos para que pudieran hacer una obra especial para Dios. Y vamos a terminar esa porción leyendo ahora con, ¿dónde estamos? Con Lulucita. ¡Ay, me salí! Ya te saliste. Aquí estoy, aquí estoy. Y no sabes ni qué haces. La habilidad estamos aprendiendo todavía. Ya, ya. ¿Sí? No, pues no te vemos, pero está bien, puedes leer. Es que se fue y se hizo chiquito esto. No. Ok, Ahí pues está. mientras vamos con Liz. La salvación es igual que todas las épocas, por lo que sería un error relacionar el aumento y la disminución de la manifestación del poder del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento con la obra salvadora del Espíritu y por tanto creer que los creyentes del Antiguo Testamento perdieron su salvación.
Gracias, pobre Lulu. Vamos a subrayar la primera parte ahí. La situación es igual en todas las épocas. Dios salva de la misma manera, no de una forma diferente. Nada más que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tenía un papel diferente. Era la misma esencia, ¿no? Preguntó Ale el otro día en el libro de Fortaleza para Hoy, habla acerca de la esencia y el Espíritu Santo como si fueran cosas diferentes. Y confirmé con el pastor Toño, no, cuando habla de la esencia es el mismo Espíritu Santo, nada más son diferentes palabras que emplean. Pero a veces esas palabras nos confundan. Deben de escribir más claro para nosotros que no tenemos tanta teología quizá, pero pues en eso andamos, ¿no? Aprendiendo más y más. Ujú. Entonces vemos que Dios habilitó los jueces, habilitó a los artesanos, habilitó a los líderes nacionales. Ujú. Y ahora vamos con esa última categoría, los profetas. Y estamos ahora con Inés. ¿Puedes leer aunque no prendes tu cámara? Sí, claro que sí, Elenita. Ya ves, no se fue la luz. Puedes seguir participando. No, sí, gracias a Dios. Ya quería salir, pues le dije, dale chance. No, no antes de intentarlo, inténtalo. No, porque su internet no es muy estable. Sí, es que se congela mucho la imagen. Pero Ya, bueno, imagen no importa, lo importante es que escuchas y que podemos oírte. sí, claro. Voy. Los profetas. Ok. La última categoría de figuras del Antiguo Testamento habilitadas por el poder del Espíritu Santo para un propósito especial son los profetas. Esta habilitación del Espíritu estaba relacionada con la tarea de transmitir la palabra revelada de Dios a su pueblo. Un diccionario de teología define profeta y describe su función de la siguiente manera. Ok, hasta ahí. Y vamos a subrayar ahí, era de transmitir la palabra revelada de Dios a su pueblo. Lo que Dios decía, ellos lo proclamaban. Ujú. No eran como los adivinos hoy en día que dicen, el fin del mundo va a ser el próximo año o cualquier otra cosa, ¿no? Y vamos a seguir leyendo con Tere Laureano. La palabra profeta viene del griego profetes, de pro, antes o para, y pemi, hablar. El profeta es, pues, el que habla antes en el sentido de proclamar o el que habla en nombre de. Por ejemplo, en el nombre de Dios, la originalidad de la profecía bíblica se deriva del fenómeno de la inspiración, a diferencia. Gracias. Nada más para subrayar algunas cositas importantes ahí. Subraya la palabra profeta y para o antes y también hablar. Entonces, lo que significa es hablar antes en el sentido de proclamar, ¿no? Hablar en el nombre de. Ellos no hablaban de su percepción, sus ideas. No, nunca, ¿no? Ellos hablaron lo que Dios les mostró que tenían que hablar. Y vamos a continuar leyendo ahora con José. Sí, Elenita. Después de Dios, ¿verdad? En el nombre de Dios. La originalidad de la profecía bíblica se deriva del fenómeno de la inspiración. A diferencia de las figuras sacras de la antigüedad pagana, el profeta bíblico no es un mago. Él no fuerza a Dios, por el contrario, se encuentra bajo restricción divina. Es Dios quien lo invita, lo llama y lo impulsa. Ejemplo, Jeremías 27. Hasta ahí. Y vamos a subrayar ahí. Él no fuerza a Dios. Se encuentra bajo restricción divina. Dios es el que lo guía siempre.
¿no? Es Dios quien lo invita, lo llama y lo impulsa. Y quisiera nada más, antes de leer eso, ver 2 de Pedro 1 con ustedes y pueden anotarlo al lado ahí, porque a veces uno piensa que ellos decidieron qué iban a decir y a veces la verdad es que ni idea tenían de lo que estaban diciendo, pero tenían que proclamarlo, ¿no? Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, nos indica cómo lo hicieron, cómo hablaron, cómo proclamaron la palabra de Dios. Muy importantes versículos, anótenlos al lado del párrafo, 2 de Pedro 1, 19 al 21. Y vamos a dejar, a ver si Fer, yo sé que hay gente alrededor. ¿Puedes leer 2 de Pedro 1, 19 al 21? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy claro, fueron inspirados por el Espíritu Santo para saber qué tenían que decir. Vamos a la página 39 y todo eso es contestando esa pregunta número 7, cuando dice la retirada o la habilitación del Espíritu priva a los creyentes de la seguridad eterna. ¿Qué vamos a contestar ahí, chicas? No. Muy bien, Mayra. No. No. ¿Y por qué no? Pues lo estamos leyendo vez tras vez de que ellos fueron habilitados para poder hacer la obra. Y cuando fue retirada el Espíritu, no tenía nada que ver con su salvación. Y así con nosotros tampoco. Página 39 ahí arriba y estamos ahora con Paola. Sí, hay muchos ejemplos de esta singular habilitación divina que podemos tomar de los profetas del tiempo del Antiguo Testamento, pero dos versículos ilustrativos, uno de un profeta mayor y otro de un profeta menor, ¿serán suficientes? Una pregunta, Pau. ¿Por qué era el profeta llamado mayor o menor? No lo sé. ¿Alguien lo ha estudiado? ¿Alguien sabe por qué eran profetas mayores y profetas menores? ¿Por el tamaño de sus libros? Exactamente. Ajá. Sí, mucho eran mayores, no era porque ellos eran más importantes, ¿no? Muy sencilla la respuesta, ¿verdad? Ya sabemos, así vamos aprendiendo. Profeta menor son los libros más chiquitos. Ok, síguele. Sí. Ezequiel 11:15 dice, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las entiendo. Miqueas 3:8 agrega. Espera. Quiero que subrayen algo ahí. Ajá. Sí. Vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová. Ellos no hablaron de lo que ellos pensaban. ¿Se dan cuenta cuando dicen, según de Pedro 1, que nunca fue por su deseo, por sus ideas, por lo que se les ocurrió? Ellos hablaron como el Espíritu Santo les indicó que tenía que hablar, porque Él vino sobre ellos y les dijo, escribe esto, di esto. Qué impactante. ¿Cómo lo hizo? En la gloria vamos a saber, pero por lo menos lo tenemos por escrito, que así fue. Y vamos a
terminar con Miqueas, Pau. Es muy poco. Miqueas 3:8 agrega esta declaración: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Qué le dio la habilidad de hacer eso? Subrayen ahí. Estaba lleno del poder del Espíritu de Jehová. Por eso él pudo hacerlo. Ujú. Dios lo había habilitado. Así vemos que Dios habilitó a los jueces, a los artesanos, a los líderes nacionales y también a los profetas. Nadie lo hizo en su poder. Era porque Dios vino sobre ellos en la forma del Espíritu para darles esa habilidad. Continuamos con Martita. Sí. Este breve estudio del ministerio cuádruple de habilitación del Espíritu Santo elimina las percepciones erróneas comunes acerca de su supuesta ausencia o inactividad durante el periodo del Antiguo Testamento. Cada aspecto, perdón. ¿No? Elimina las percepciones erróneas comunes acerca de su supuesta ausencia o inactividad durante el periodo de la, ¿no? Todo lo que hemos estudiado nos muestra, él estaba activo. Dios estaba activo en la forma del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Su papel fue diferente, pero su esencia era igual. Muy importante esas dos palabras. Su papel fue diferente. Vino sobre ellos, los habilitaba para un cierto trabajo, pero era el Espíritu Santo el mismo que vive en ti y en mí hoy en día. Ajá. Adelante. Cada aspecto de la capacitación, desde los resultados pragmáticos producidos por los artesanos del tabernáculo hasta los efectos profundos y duraderos de la palabra de los profetas, demuestra que el Espíritu Santo jugó un papel prolífico y significativo a lo largo del antiguo pacto. Vamos a subrayar ese último, ¿no? Que el papel del Espíritu Santo jugó, que el Espíritu Santo jugó un papel prolífico, o sea, mucho, 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 y significativo a lo largo del antiguo pacto, ¿no? Ahí estaba el mismo que vive en ti y en mí hoy en día, trabajando con un papel diferente en el Antiguo Testamento. Así es que hemos visto que el Espíritu Santo ha trabajado en la creación, ¿no? Revolteaba, no estaba como la mamá pájaro sobre su nido. También vimos que el Espíritu Santo trabajó habilitando a esos 4 grupos de personas para hacer un trabajo especial. Y ahora vamos a ver la revelación por el Espíritu en los últimos 10 minutos que tenemos, más o menos, para nuestra clase. Esa es la tercera área. Y estamos ahora con Chuy. Voy. Dice, la revelación por el Espíritu. La tercera área del ministerio del Espíritu Santo en tiempos del Antiguo Testamento. La revelación de la verdad divina mediante palabras divinas. Corre con fluidez y lógica de nuestra discusión previa de habilitación profética. El escritor de Hebreos comenzó su carta con estas palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y hasta ahí. Y vamos a dejar que con Élica, puedes continuar ahí.
Y antes, mientras quite su micrófono, Élica, vamos a subrayar ahí el título, la revelación por el Espíritu, el tercer trabajo del Espíritu Santo. Y dice que es esa revelación, subrayenlo, la revelación de la verdad divina mediante palabras divinas, ¿no? Esa es la revelación, por eso nadie lo puede hacer hoy en día, es solamente de Él. Y vamos a leer lo que dijo F.F. Bruce con Élica. ¿Puedes quitar tu micro? Eso. Ay, buenas noches, perdón. F.F. Bruce dijo, la etapa más temprana de la revelación, Antiguo Testamento, fue dada en una variedad de formas. Dios habló mediante sus obras poderosas de misericordia y juicio, y fue dado a conocer el significado y el propósito de esas obras por medio de sus siervos los profetas. Ellos fueron admitidos en su concilio secreto y conocieron sus planes con anticipación. Le habló a Moisés en la tormenta y el trueno, y en un silbo apacible y delicado a Elías. Gracias, Élica. Y ahí vamos a subrayar en la página 39, Dios habló mediante sus obras poderosas de misericordia y juicio. Mira cómo tiene las dos palabras que aparentemente son opuestas, misericordia y juicio. ¿No? Cuando tú disciplinas a tus hijos, ellos no lo ven como misericordia, ellos no lo ven como amor, pero realmente es amor ser firme con alguien para ayudarle a tomar buenas decisiones. A veces la gente no lo entiende, pero Dios dice que es la misma moneda, misericordia y juicio. Y fue dado a conocer el significado, ¿no? Por los profetas. Eso subrayé. Y en la otra página, vemos diferentes maneras en que Dios habló, ¿no? Por un trueno, un silbo apacible, ¿no? Tantas maneras en que Dios habló. Vamos a leer la pregunta 8, a ver si podemos contestar, aunque sea parte en los últimos momentos. Y vamos a leer con Rosa Segura la pregunta 8. Ok, desapareció aquí de mí. A ver. Denise, ¿podrías leer la pregunta 8? Es que yo creo que vamos. ¿Sabes qué? Estoy viendo que el tiempo se acaba. Quiero abarcar tanto y pues abarcamos lo que Dios quiere que tengamos. Apenas empezamos a tocar la tercera manera del ministerio del Espíritu Santo. Ya vimos en la creación, ya vimos en la habilitación y la semana que viene vamos a ver la revelación por el Espíritu y cómo lo hizo, ¿no? Muy interesante. Pero pues, Denise, te toca orar para dar gracias por este tiempo y pues quisiera que durara más el reloj, pero el reloj ya se acaba. Ok. Señor bendito, te damos gracias porque nos permitiste terminar nuestras actividades del día de hoy, cerrando con broche de oro, Señor, estando en tu presencia con todas mis hermanas. Gracias por tu santa palabra, por lo recibido, Señor, para que lo pongamos por obra, que meditemos en esto y, Señor, pues que nos permitas el resto de la semana tenerte en mente y bueno, en esta noche que nos permitas descansar, renovar nuestras fuerzas, Señor, para el día de mañana, si así lo permites, servirte de todo corazón y vivir para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, chicas, que vimos versículos tan lindos de que no podemos perder esa salvación, pero es importante guardar nuestra salvación, apreciar nuestra salvación, darle gracias a Dios que nos ha dado vida eterna y no lo podemos perder y vivir
para su gloria siempre, dándole las gracias que eso sea una verdad. Ok, pues, gracias a Dios por ese tiempo.